Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Les agradezco mucho a los alumnos que están conectados el día de hoy, 5 de marzo del 2024. Vamos a iniciar con nuestra explicación del capítulo número 22 para continuar con nuestro curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Nada más para hacer un poquito de preámbulo, hasta el día de ayer estaba por ahí proyectado, estaba disponible lo que viene siendo el examen parcial, el cual, como les comenté, iba a ser de lo visto de los primeros capítulos que vimos en la primera parte del curso. Espero lo hayan contestado en tiempo y forma. Perdón, esta semana, como ya se han dado cuenta, ya por ahí está publicada la actividad para lo mismo. Permítanme un segundito. Ay, no, chingado. Un segundo, una disculpa nuevamente. Miren, les comentaba que esta semana vamos a ver, continuando con nuestro programa de capacitación del curso de contabilidad 2, y ya después de haber presentado nuestro examen parcial, vamos a ver el capítulo número 22. Este capítulo número 22 es un capítulo muy interesante porque habla de lo que vienen siendo los sueldos y su carga tributaria, tanto para el patrón como para el empleado. Por ahí la tarea de esta semana es una tarea que vamos a tener que contestar en un formato Moodle, es decir, vamos a hacer un cuestionario respecto a lo que venga o que nos va a servir de base el capítulo número 22 de nuestro primer curso de contabilidad. A partir de la próxima semana, y es bien importante comentarlo, y si ya lo vieron, vamos a iniciar viendo temas más específicos y ya vamos a empezar a utilizar el segundo libro, que es el segundo curso de contabilidad. Si se meten ahí a la plataforma se podrán dar cuenta que no es el mismo libro. La próxima semana vamos a ver el capítulo número 1 y el capítulo número 2 de ese libro o de esa otra bibliografía que vamos a utilizar, donde vamos a ver en el capítulo número 1 lo que son las cuentas de orden y en el capítulo número 2 lo que son los documentos descontados o endosados. Por temas de calendario y por temas de que son temas, son puntos muy relacionados, se ponen en un solo capítulo para explicarlos los dos. Pero esta semana todavía vamos a tener lo que viene siendo, o vamos a utilizar nuestro primer curso de contabilidad en su capítulo número 22. Vamos a hacer un poquito de recapitulación. Antes de iniciar con la explicación, hay que recordar que todos los mexicanos, llámese personas físicas o morales, estamos obligados a contribuir al gasto público. ¿Cómo se hace esa contribución que hacemos al gasto público? A través de la recaudación de impuestos o a los impuestos que nos cobra el gobierno federal para poder cumplir con sus diferentes programas, como programas de inversión, programas de desarrollo, etcétera. Entonces, hay que recordar que el gobierno solo es un administrador de los impuestos. Realmente los presupuestos, tanto de ingresos como de egresos de la federación, están planeados en todos aquellos ingresos que van a tener, por ejemplo, de las paraestatales, como el caso de Pemex, que realmente ya no es funcional, etcétera. Pero realmente la mayoría de esos recursos provienen de lo que vienen siendo los impuestos. Obviamente hay impuestos del ramo federal, hay impuestos del ramo estatal e impuestos del ramo municipal. Ahorita nos vamos a enfocar única y exclusivamente a una parte de lo que son los impuestos que pagamos las personas físicas que estamos adheridos a un patrón o que recibimos un ingreso por un sueldo, es decir, todos aquellos empleados, todos aquellos subordinados que tenemos, que prestamos un servicio personal subordinado a un patrón. ¿Ok? Vamos a iniciar con la explicación, vamos a ver unas diapositivas, son 6, 7 diapositivas muy sencillas que ya están inclusive ahí proyectadas en la plataforma, pero también vamos a hacer una explicación de cómo se calculan estos impuestos, tanto del ramo de ICR o del ramo federal, como el tema de las cuotas de seguridad social o IMSS, Infonavit, y también la parte de lo que le corresponde al patrón y qué le corresponde
al empleado en este tema de la seguridad social, y otro impuesto por ahí estatal que vamos a mencionar, que es el impuesto sobre nóminas, ¿ok? Si alguien por favor me puede confirmar, vamos a iniciar con la exposición. Si alguien me puede decir si por ahí se ve de manera clara la diapositiva, se lo agradecería bastante. Sí, maestro, sí se ve. Ok, bueno, gracias, Edgar. Vamos a iniciar. Sí, se ve bien, profe. Gracias, muy amable. Vamos a iniciar, reiterando, agradeciéndoles a ustedes que están aquí conectados. Si no, como quiera, esta sesión se queda grabada para aquellos alumnos que no pudieron participar en la sesión. Como ya lo comenté, vamos a ver en este capítulo, en esta sesión síncrona, en esta semana, el tema de los sueldos y salarios y su carga tributaria, que viene siendo nuestro capítulo número 22 del curso. Y el objetivo de este capítulo, de este tema, es estudiar cuáles son las contribuciones derivadas de los sueldos y salarios. Aquí hago un paréntesis: hay contribuciones que nos corresponden netamente a nosotros como empleados, pero hay otras contribuciones que le corresponden al patrón o al sujeto obligado, como lo llama el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como introducción, ¿qué tenemos? Que actualmente en México los sueldos y salarios, que reitero, es un rubro de las personas físicas. Hay que recordar que las personas físicas tienen varias secciones, vamos a decirlo de alguna manera, como cuando vimos el capítulo número 16 de libros de contabilidad, que hay personas físicas por honorarios, por arrendamiento, personas físicas con actividad empresarial, personas físicas que reciben dividendos, personas físicas que reciben premios y sueldos y salarios. Obviamente en el que nos vamos a abocar hoy es al tema de sueldos y salarios. Así dice que actualmente en México existen los sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que reciben los trabajadores. Son objetos de diversas contribuciones, ya sean a favor del gobierno federal o del estatal. ¿Ok? Entonces es importante por ahí comentarlo. Dice que también tenemos que hacer, tanto nosotros como trabajadores o como patrones, hacer contribuciones a la seguridad social. Hay que recordar que por regla general el instituto o la forma en la que ¿cómo se llaman? La forma de seguridad social por excelencia es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay por ahí otras dependencias, pero ya son a nivel estatal, como el caso del ISSSTE, el ISSSTE-León, etcétera, ¿no? Pero ahorita nos vamos a abocar específicamente al Seguro Social. Nos dice que también las aportaciones de seguridad social a favor de los mismos trabajadores originan contribuciones que son causadas tanto por la empresa que realiza dichos pagos como para los propios trabajadores. Ahorita vamos a poner un ejemplo para que les haga un poquito más de sentido. Vamos a iniciar con un impuesto. Ahorita les comentaba yo que todas las personas físicas y morales, de acuerdo a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estamos obligados a contribuir con el gasto público para los diferentes programas del gobierno federal, ya que si lo hacen, la distribución o el uso del recurso lo hacen de manera correcta o no, ese es otro tema, ¿verdad? ¿Y cuál es el impuesto que por excelencia grava los ingresos? Pues es el impuesto sobre la renta. Hay que recordar que hay personas que pagan el impuesto sobre la renta en el caso de las personas morales, cuando son dos o más socios, personas físicas con actividad empresarial, sueldos y salarios, honorarios, etcétera, y cada una tiene su cálculo de manera diferente. Vamos a empezar con el impuesto de la renta, y qué artículo de la ley del impuesto de la renta nos marca que estamos o que graban esos ingresos que percibimos los trabajadores a través de un patrón. La ley del impuesto sobre la renta, en su artículo número 94, establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Qué es un servicio personal subordinado? No es otra cosa más que aquel servicio que yo como empleado le doy a un patrón. ¿Okay? Eso sí hay que dejarlo de manera muy clara, incluyendo la PTU, es decir, que son la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, es decir, cuando a mí me dan un finiquito, cuando me dan una indemnización por algún despido. Hay reglas, ahorita no nos vamos a meter a decir qué parte está exenta y qué parte no está exenta, vamos a
considerar que todos estos tres rubros, tanto el tema de los sueldos, las prestaciones, que también hay prestaciones exentas y prestaciones que son grabadas, y también la parte de lo que son los retiros o las indemnizaciones, forman parte del cálculo para poder pagar nosotros el impuesto sobre la renta. Es decir, yo tengo que pagar un impuesto sobre el ingreso que estoy percibiendo para contribuir al gasto público. ¿Qué nos dice el artículo 96 de la misma ley del impuesto sobre la renta? Que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, específicamente de los sueldos y salarios, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se hará efectuar retención alguna a las personas que en el mes reciban un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, que ahorita ya están unificadas. A excepción de las fronteras, todos recibimos el mismo salario mínimo, en dado caso que lo recibamos, y a ellos no estamos obligados a calcularles un impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un poquito de preámbulo. Cuando los que ya hemos tenido la oportunidad de trabajar o que hemos estado empleados con un patrón, sí se han fijado que por ahí nos expiden un recibo de nómina, que inclusive los recibos de nómina ya no son como antes eran impresos y ahora son timbrados. Así como las empresas timbran sus facturas de sus ventas y le timbran a esa empresa las facturas de las compras y de los gastos que hacen, también en este caso la empresa con la que estamos trabajando está obligada a timbrarnos un recibo de nómina, y el timbrado no es otra cosa más que decirle al SAT que nos están pagando un recibo de nómina con diferentes conceptos que integran tanto las percepciones como las deducciones que nos hacen. Si ya han tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, si dependiendo del sueldo, del lado izquierdo viene un concepto que dice percepciones y del lado derecho viene un concepto que dice deducciones. El total de percepciones menos las deducciones es nuestro neto que nos depositan en nuestra nómina o que nos hacen un cheque o una transferencia. Esas deducciones son las que vamos, o esos eh, retenciones que nos hacen, es lo que estamos analizando este capítulo. En este curso o en este tema, en esta semana. Aquí que nos dice el artículo 96, que si yo soy un patrón, sea persona física o persona moral, y tengo a mi cargo personas a los cuales me están prestando un servicio personal subordinado, estoy obligado a hacerle el cálculo de la nómina y hacerle la retención correspondiente del impuesto. Esta retención que yo le haga al trabajador, estoy obligada a presentarla vía declaración a más tardar en el mes siguiente de cuando se presentan los pagos provisionales. ¿Por qué? Porque nosotros como sueldos y salarios no estamos obligados a presentar un pago provisional de impuestos, salvo que tengamos otros ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aparte de ser un empleado de la empresa X, SADSV, también recibo ingresos por honorarios. Pero esos ingresos por honorarios yo estoy obligado a presentar la declaración, pero los sueldos y salarios no se incluyen dentro de ese cálculo acumulado. ¿Qué dice aquí? Que están los patrones obligados a retener ese impuesto a cuenta del cálculo anual o del impuesto anual. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el 30 de abril es la fecha límite para que las personas físicas presenten su declaración anual. Llámese honorarios, llámese sueldos y salarios, llámese arrendamiento, persona física con actividad empresarial, dividendos, etcétera. Intereses inclusive y los rubros que marca la ley. ¿Qué reglas hay? Si yo en el año como empleado no supero 400,000 pesos de ingresos, no estoy obligado a presentar mi declaración anual de impuestos. Sí, pero sin embargo lo puedo yo como quiera presentar teniendo mi contraseña o mi firma electrónica, para en dado caso de que yo tenga gastos personales que puedo deducir de los pagos que me hicieron por sueldos y salarios, perdón, obtener un saldo a favor. Por eso dicen que en abril muchas personas realizan, que son empleados, realizan su declaración anual para que les regrese algo de impuesto a Hacienda. A eso se refiere. Pero quien retiene ese impuesto y lo entera mensualmente es el patrón. ¿Ok? Eso sí es importante. No sé si hasta ahorita tenga algún comentario, sino para continuar con la explicación. Ok, gracias Edgar. Vamos a continuar.
Reitero, ahorita vamos a ver un ejemplo para que esto les haga más sentido. Cuotas de seguridad social. Ya hablamos del impuesto sobre la renta, que es el ingreso que a mí me va a grabar la Hacienda a través de su órgano fiscalizador, que es el SAT, para yo contribuir al gasto público. El patrón me lo retiene y él lo paga por mí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero también existen otros tipos de cuotas. Aquí no está actualizado, pero bueno, existen otro tipo de cuotas que son las cuotas de seguridad social. ¿Qué son las cuotas de seguridad social? Todas aquellas cuotas que estamos obligados a pagar para cumplir las diferentes ramas que cubre el régimen obligatorio de la seguridad social, como son invalidez y vida, guardería y prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Ahorita las vamos a desglosar más a detalle. Pero hay porcentajes que nos dice la ley que una parte las debe de pagar el patrón y una parte la debemos de pagar nosotros. Ahorita que mencionábamos el caso del ICR, si se acuerdan o han visto un recibo de nómina suyo o de alguien, en la parte de las deducciones no viene como, a veces viene como ICR, pero generalmente viene como ICPT, que es impuesto sobre la producción del trabajo. Eso que nos retienen es lo que ellos se enteran a Hacienda. Y luego abajito viene otro concepto que dice cuotas IMSS. Eso que nos están descontando son los porcentajes que nos corresponde a nosotros pagar como empleado. Obviamente hay otro porcentaje que le corresponde al patrón, pero ellos no nos lo descuentan vía nómina porque ellos lo tienen que pagar directamente, pero ahorita lo vamos a ver. Y adicionalmente, aquí estamos hablando, ya vimos dos ejemplos de impuestos y su carga tributaria. ICR le corresponde 100% al empleado, cuotas de seguridad social le corresponde una parte al patrón y una parte al empleado, pero existe otro impuesto que es un impuesto estatal, que es el impuesto sobre nóminas. Este impuesto es, para decirlo de una manera muy sencilla, es un impuesto que cobra el gobierno del estado de Nuevo León a todas las personas que tienen o que a todos los empleadores o a todas las empresas y personas físicas que tienen eh, personas que le prestan un servicio por personal subordinado. ¿Qué quiere decir? Que si la compañía SADCV, este impuesto se tiene que pagar de manera mensual. Si la compañía SADCV en el mes de febrero pagó 100,000 pesos por concepto de sueldos y salarios, está obligado a pagar un 3% de impuestos sobre esos sueldos. ¿Qué significa? Que le tiene que pagar al gobierno de Nuevo León 3,000 pesos por concepto de impuestos sobre nóminas. Pero este impuesto como tal es 100% a cargo de la empresa o del empleador. Si me preguntan a mí, es medio injusto que aparte de que nos están generando, nos están pagando están generando economía, generando empleos, todavía le tengas que cobrar un impuesto al patrón por dar empleos, pero así es, ¿va? ¿Qué nos dice la ley de Hacienda en el estado de Nuevo León en su artículo 154? Que es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo, en servicio o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado o prestado bajo la subordinación de un patrón dentro del territorio del gobierno del estado de Nuevo León. Hay que comentar también que cada estado tiene su porcentaje. Ahí está. De hecho, inclusive aquí en Nuevo León hace algunos años era el 2%, ahorita es el 3%, en Chihuahua es el 3,65%, en otros estados puede ser el 2, el 1, etcétera. Pero ahorita actualmente en el gobierno del estado de Nuevo León es el 3%. Todas estas contribuciones que estamos viendo, y es una de las preguntas que vienen ahí en el cuestionario que se les está pidiendo para esta semana. Generalmente las obligaciones se pagan los días 17 de cada mes, para que también ahí lo consideren. El 3% sobre nómina se paga el 17, las cuotas de seguridad social se pagan el 17 y los impuestos federales, donde pagamos ICR, IVA, los patrones, e ICPT, que son las retenciones que nos hacen, también se deben de pagar los días 17. Salvo que si el día 17 cae en viernes, de acuerdo al código fiscal, ya en temas más fiscales, se corre al lunes o al siguiente día hábil. Mismo caso si cae en sábado o domingo. Y por ahí también hay una resolución que nos dice que de acuerdo al sexto dígito del RFC, te dan algunos días adicionales, pero por regla general es el día 17 de cada mes. También en esta misma ley, el artículo 156 nos dice que es base de este impuesto el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 154, que es el que acabamos de mencionar ahorita.
Y el 157 nos dice que se causará una tasa del 3% a lo que se refieren estos pagos de acuerdo al artículo 156. Entonces, son tres impuestos o tres rubros de carga tributaria para el patrón. En el caso del ICR, 100% para el trabajador y el patrón funge como un retenedor para ese impuesto que nos retiene a través de nuestros recibos de nómina, pagarlo al SAT. En el caso de las cuotas de seguridad social, un porcentaje le corresponde al patrón y otro porcentaje le corresponde al trabajador. Y en el caso del 3% de sobrenóminas, le corresponde 100% a lo que viene siendo el patrón. ¿Qué nos dice el artículo 158 también? Que el pago del impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a que corresponda. Mismo caso para todos los impuestos. Si yo mis impuestos de enero los pago el febrero 17, mis impuestos de febrero los pago marzo 17, mis impuestos de marzo los pago el 7 de abril y así sucesivamente, salvo las excepciones que ahí mencionábamos. Aquí también quiero mencionar que el ICPT se paga a través de la declaración en la página del SAT, el IMSS se paga a través del portal bancario con la línea de captura que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 3% sobre nómina se paga en la página del gobierno estatal, que en este caso es el estado de Nuevo León. ¿Ok? Hasta ahorita alguna pregunta, si no ya para ahora sí ver de una manera un poquito más clara y más ejemplificada lo que acabamos de comentar en un Excel que les voy a proyectar. No, eso no viene en el libro, yo se los estoy diciendo de manera muy puntual en esta sesión porque es una pregunta que viene dentro de lo que les estamos poniendo ahí como cuestionario propuesto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, bueno, vamos a iniciar. Nada más por favor, si alguien me puede confirmar, voy a proyectarles una hoja de Excel para explicar un poquito ahí lo que hemos visto hasta ahorita. Nada más por favor confírmeme y ya iniciamos de manera muy ágil. Ok, gracias. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar ahora sí que empezando con el tema del ICR. La forma en la que se calcula el ICR, no me quiero meter mucho tema, nomás les voy a comentar que se hace en base a unas tablas que se emiten de manera al principio de cada ejercicio y esas tablas nos sirven para ver cuál es el importe que nos van a retener de acuerdo a nuestro salario. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo, no me voy a meter en tantos temas, nomás quiero ejemplificarles. Les voy a poner un ejemplo de un trabajador que se llama del mes de octubre, mes de febrero, mes de marzo, el que quieran. Tiene un salario mensual de 7,576.48 pesos. Para eso tenemos que tener nuestras tablas. Estas tablas las emite el sistema de administración tributaria cada año y obviamente aquí nada más que no son quincenales, aquí son mensuales. Y obviamente esas tablas pues son las que tenemos que actualizar cada año para poder hacer el cálculo de nuestros impuestos. Vamos ahorita a determinar el ICR. ¿Cómo determino yo que esta persona gana un salario de 265? Vamos a cambiarle aquí el importe. Vamos a ponerle que la persona gana, no sé, 400 pesos diarios. Vámonos ahorita primero a la parte del ICR. Ahorita les explico la diferencia entre salario diario y salario diario integrado. El salario diario son todos los pagos que nos hace el patrón. Esta persona tiene un salario mensual de 12,000 pesos. Aquí obviamente yo ya lo tengo formulado, es decir, me estoy trayendo ese valor de lo que yo estoy editando acá. Tengo que ver dentro de mis tablas de ICR el rango en el que se encuentra este ingreso del trabajador. Si se fijan, voy a hacer un poquito más grande la pantalla. Este trabajador recibe 12,000 pesos. De acuerdo a las tablas, yo tengo que buscar ese rango. Y empiezo a buscar aquí, digo, ok, gana 12,000. El rango que está entre estos dos valores. ¿Por qué? Porque tiene un límite inferior de 7,641 y un límite superior de 15,412. Obviamente yo aquí ya lo tengo formulado con una tabla para que diga, búscame este valor. Digo, ya es un tema de Excel, pero nomás para ejemplificarlo. Búscame dónde está el límite inferior de este rango. Pues me voy a mis tablas
y me dice que el rango de 12,000 pesos está entre dos valores. ¿Qué nos dice la fórmula para calcular el ICR? A mi salario o a mi sueldo, yo le tengo que restar el límite inferior de donde se encuentra esta cantidad, que en este caso son los 7,641.91 pesos. ¿Ok? Esa cantidad yo se la resto y el resultante va a ser un excedente sobre el límite inferior. Si lo vemos aquí, pues obviamente es 12,000 menos 7,641, mi excedente es de 4,358.09. Esto que les estoy explicando aquí se los estoy explicando en Excel, pero es lo que se conoce como el proceso de realizar la nómina que hacen las áreas de recursos humanos, que los hacen en un paquete y ya meten los datos, pero yo se los tengo que explicar de esta manera para que quede un poquito más claro. A esa cantidad, ya después de que determinamos lo que viene siendo nuestro excedente, tenemos que aplicarle un porcentaje sobre el límite inferior. ¿Dónde viene? Ese porcentaje es de un 21.36% y es esta cantidad. Se tiene que respetar dónde se encuentran esos 12,000 pesos. Entonces yo aquí también lo tengo formulado y digo, búscame este valor dentro de la tabla de ICR en la columna 4 y ya me lo da. Entonces son los 21.36%. Voy a hacerles un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que la persona gane aquí, no sé, 1,000 pesos diarios. Perdón, 1,000. Gana 30,000 pesos mensuales. Si se fijan, obviamente todo esto se va moviendo porque ya está formulado, ¿no? Pero vamos a dejarlo con el mismo ejemplo, que gana los 12,000 pesos mensuales. Al momento que yo aplico ese porcentaje me va a dar un impuesto marginal. Mi salario menos mi límite inferior de acuerdo a mi tabla ICR me da mi excedente del límite inferior, lo multiplico por el porcentaje de la tabla para que me dé para poder determinar mi impuesto marginal. Entonces, yo tengo un impuesto marginal de 930.89, pero adicionalmente le debo de sumar una cuota fija. Si se fijan, aquí en la tabla la cuota fija es de 802.95. Reitero, aquí ya está formulado. Y mi ICR me dice, o el ICR que a mí me tuvieran que retener por concepto de nómina es de 1,733.84 pesos. Este es un ejemplo mensual. Si lo dividimos entre dos, pues va a ser este entre dos, ¿verdad? Es decir, que por quincena me retendrían 866.92 pesos. Pero, ¿qué te dice también? Vamos a decirlo, es una manera de subsidiar o de apoyar a las personas que menos dinero ganen. ¿Qué es lo que te dice también la ley? Bueno, a todas aquellas personas a las que se les paga un sueldo y que se les está reteniendo o cobrando un impuesto, vamos a darle un subsidio para que el impacto del impuesto no sea tan grande. Obviamente, esto es una cuestión de lógica. Si yo tengo ingresos de 0.01 hasta 872, voy a tener un subsidio de 200 pesos. Si tengo ingresos de 872 a 1,309, voy a tener un subsidio de 200 pesos. Entonces, si se fijan, realmente el subsidio que da el gobierno federal es muy poco. Como aquí yo voy a buscar estos 12,000 pesos que son mi salario para ver cuál es el subsidio que me corresponde, pues aquí dice bien clarito que de 3,642.61 en adelante tengo 0 pesos de subsidio. Entonces, tengo a mi ICR determinado, le quito el subsidio. Vamos a suponer un ejemplo que tuviera 500 pesos de subsidio, pues obviamente mi ICR va a bajar a 1,233. Pero eso es un ejemplo, digo, a final de cuentas, como en este caso la persona no gana tan mal, pues obviamente no va a tener subsidio. ¿Qué es lo que se hace en los recibos de nómina? Vamos a suponer que es un recibo de nómina que aquí diga Juan Pérez Brito. Es el ejemplo que estábamos viendo ahorita. Él tiene percepciones de 12,000 pesos y dentro de sus deducciones tiene un ICR de 1,733.84 pesos. Obviamente, suponiendo que nada más fuera esa la pura deducción, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo tengo que sumar aquí mis deducciones. Si se fijan, yo tengo deducciones, por eso les decía que esto es como un recibo de nómina. Del lado izquierdo están las deducciones, perdón, las percepciones o los ingresos, y del lado derecho están las deducciones o los descuentos. Si yo nada más tuviera que pagar por ICR, pues yo voy a recibir 10,266.16 pesos, que es mi subtotal o mi
o mi cálculo de nómina antes de los descuentos del IMSS. Entonces, con esto ya estamos calculando el ICR que como patrones le tenemos que retener al empleado. Obviamente, si los conceptos o los importes cambian, pues todo esto se va a mover en automático. Por ejemplo, vamos a poner que la persona no gane 300 pesos, 400, sino que gane 350, pues su salario se va de 10,500. Entonces ya el ICR, seguimos sin tener subsidio, pero ya el ICR no es de 1000 y fracción que tenía 1700, es de 1413. Entonces yo voy a recibir 9086.56, que son estos. Obviamente, aquí que nos dice la lógica, que entre menos gane la persona, y de acuerdo a lo que vimos en la literatura, entre menos gane, pues menos impuestos se le retiene o menos impuestos pago yo como empleado. Y si tengo un salario mínimo, pues obviamente no me tienen por qué hacer ningún tipo de retención, porque la ley así lo comenta, o así lo dice, o así lo estipula. Entonces, esto sería la parte del ICR. Hablando específicamente de impuesto federal, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Si tuviéramos que, vamos a contabilizar un recibo de nómina, por poner el ejemplo, le tendríamos que cargar a gastos dentro del estado de resultados, vamos a poner que es el contador, a gastos de administración, a la cuenta de sueldos, por la cantidad de 10,500 pesos. Me lo voy a traer de aquí, ¿ok? Y luego, ¿qué otro concepto voy a poner? Que yo tengo que pagar o tengo que hacer la retención de estos 1413 pesos. Me voy a ir a la cuenta de pasivo circulante, que son impuestos por pagar, que es el ICPT, y le voy a hacer un crédito por los 1413.44. Suponiendo que yo a la persona le pague con banco, con transferencia, me voy a la cuenta de activo, a la cuenta de bancos. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner que sea la cuenta Banorte y hago un crédito por 9086.56 para poderle pagar. Entonces ya con este asiento contable yo estoy registrando mi gasto, lo que me cuesta a mí, lo que yo le estoy pagando, lo que yo estoy reteniendo por concepto de salarios, que es una cuenta de pasivo, porque se los estoy reteniendo, pero yo se los tengo que pagar a Hacienda, y la salida del dinero. Si se fijan en este asiento, se cumple la regla de la partida doble, que nos dice que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, en dado caso de que sea un asiento simple, y en este caso es un asiento compuesto, porque a un cargo le corresponden dos abonos, pero el movimiento deudor y el movimiento acreedor es el mismo, y esto lo vimos en el capítulo número 10 en el curso de contabilidad 1. ¿Ok? Esta es la forma en la que se calcula hasta aquí el ICR de las personas físicas que perciben un ingreso por concepto de sueldos y salarios. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta? Mira, me hace una pregunta Edgar. Para el cálculo de ICR se consideran también las percepciones como aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, etcétera. Es una muy buena pregunta. Ya hace ratito les comentaba. Ahorita no me quiero meter a temas para decirles, esto está exento y esto está grabado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? De acuerdo a la ley, también nos dice cuáles son los porcentajes que están exentos y están grabados. Por ejemplo, ¿qué nos dice la ley del impuesto sobre la renta? O más bien dicho, la ley federal del trabajo. ¿Cuál es la prestación mínima, por ejemplo, del aguinaldo? Por ley, nos dice que nos deben de dar 15 días de aguinaldo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué nos dice, cómo se llama? La ley del ICR. Dice, ok, tú recibes 15 días de aguinaldo, pero hay una parte por la que te voy a cobrar impuestos y hay una parte por la que no te voy a cobrar impuestos. Al momento que el reporte de nóminas, suponiendo que nos fueran a pagar el aguinaldo, o el reporte no, el sistema de nóminas, o si lo quieren hacer en Excel, hay que restarle al pago que nos van a hacer del aguinaldo la parte exenta, y nada más el cálculo se va a ver, se va a hacer sobre la parte grabada. Mismo caso para prima vacacional, mismo caso para PTU, mismo caso para tiempo extra. El resumen, reitero, para no meternos ahorita en cuánto es exento, porque no terminaríamos, es que el cálculo del ICR se va a hacer únicamente sobre las partes grabadas. En el caso del sueldo, como lo vimos en el artículo número 94, va 100% grabado. ¿Ok?
hay alguna parte que está exenta y una parte que está grabada. Les digo, ahorita si no, no vamos a terminar, pero sí hay partes exentas y partes grabadas, ¿ok? Y lo que sí es bien importante es, y reitero, ya eso lo hacen automático los software o los herramientas que tienen en las empresas para poder calcular los impuestos, que te dice, ok, si estoy pagando tanto de aguinaldo, cuánto es lo exento de UMA, eso te lo quita y sobre eso te hacen el cálculo. Ok, aquí estamos viéndolo de una manera muy sencilla, pero es muy válida la pregunta. Obviamente, entre más ingresos tenga el trabajador, pues más impuestos le van a retener, ¿verdad? Y obviamente la cuestión es nada más que le retengan sobre lo que está grabado o sobre lo que estamos más que retenerle sobre lo que está grabado, hay que entender que el cálculo o lo que estamos obligados a pagar impuesto somos nosotros, no es el patrón es nada más un retenedor. Entonces tenemos que ver todos nuestros conceptos grabados y que forman parte del impuesto para efectos del ICR. ¿Ok? No sé si más o menos quedó claro. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Ok, muy bien. Esa es la forma en la que se calcula la parte del ICR. Reitero, si ponemos más ejemplos, nomás es ver cómo se mueven los números. Pero ya vimos el ICR que le corresponde 100% al patrón. Perdónenme, al empleado, discúlpenme. Y para no dejar, para que no se nos vaya también aquí es bien importante. Aquí ya hicimos un asiento contable. Si nosotros sacáramos un balance general de esto, o sea, si lo viéramos balance general, si viéramos los dos estados financieros, yo tendría en estado de resultados estos sueldos, ya salió este dinero del banco, pero yo tengo este pasivo. Si yo me voy al balance general al 29 de febrero, que fue bisiesto, vamos a suponer que este fue el único empleado que yo tuve en el mes y que yo le retuve 1,413 pesos. El 29 de febrero se cierra el mes y ¿qué dice la ley? Se pagan a más tardar el 17. ¿Qué asiento contable tengo que hacer yo? Cuando yo vaya a pagar el 17 de marzo esos impuestos, tengo que hacerle un cargo a esta cuenta, así, por los 1,413.44. ¿Por qué? Porque acuérdense que de acuerdo, esta la provisioné con un crédito porque es de naturaleza acreedora, pero cuando ya lo pague, pues se va a cancelar. Si esto lo vemos en un esquema en T, tenemos un crédito y un cargo, la cuenta quedaría saldada y luego tendríamos que hacer esto, pero 1,413.44. ¿Por qué? Porque yo con esto, al momento de que yo hago este asiento contable, yo cancelo la cuenta del dinero que le retuve el trabajador y le pago a Hacienda los 1,413.44. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí claros? Vamos a continuar ahora con la parte de la seguridad social, que esto también es importante que lo sepan. Aquí, reitero, es un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que la misma persona gana no sé, la misma cantidad, ¿no? Que eran los 10,500 pesos, para ya no meternos en tanto tema. Si se fijan, yo me estoy trayendo estos 367.26. ¿Qué diferencia hay entre el salario diario y el salario diario integrado o salario base cotización? Hay que entender que el salario diario para efectos de ICR no es otra cosa más que mi sueldo entre 30.4, entre 30, como lo quieran ver. Pero mi salario base cotización es mi salario diario más las prestaciones mínimas de ley. Obviamente, si tengo, por ejemplo, los que trabajan en empresas que tienen prestaciones superiores como fondo de ahorro, caja de ahorro, seguro de gastos médicos, el salario diario integrado va a ser mayor en la parte grabada para efectos del IMSS. Pero vamos a suponer que sean las prestaciones mínimas, que son los 12 días de vacaciones el primer año, que son los 15 días de aguinaldo y que es el 25% de la prima vacacional. Que ahorita anda por ahí una iniciativa de reforma donde ya nos quieren poner a 30 días el aguinaldo. Que desde el punto de vista, ahora sí que de mucha gente lo ve como bueno y es cierto, pero siempre y cuando se incentive también a los empleadores, porque por un lado nada más les estás aumentando a los trabajadores el aguinaldo, pero no le estás dando estímulos al patrón para que siga contratando gente y genere recursos para poder pagar 30 días de aguinaldo y no 15, pero bueno, es otro tema.
¿Cuál es el factor mínimo de esos días? Es 0.493. Entonces, para yo poder sacar mi salario de integrado no es otra cosa más que multiplicar mi salario diario por ese factor de integración. Y este salario diario integrado es el que, o salario base de cotización, es el con el que el patrón paga las cuotas del IMSS. No lo paga sobre este, lo paga sobre este. Por eso aquí en los cálculos que ahorita les voy a explicar, viene el salario diario integrado de 367.26. Vamos a hacer el cálculo vamos a primero a separar tres cosas. El IMSS se paga de manera mensual, pero hay cosas que son bimestrales y hay cosas que son mensuales. Y ahorita lo voy a explicar para no extendernos mucho en la clase, pero sí es importante que lo tengamos bien claro. Vamos a hablar primero del tema de lo que viene siendo la seguridad social. En el caso de la seguridad social, tenemos diferentes rubros que integran el seguro obligatorio. En este caso tenemos las prestaciones en dinero, tenemos los gastos médicos pensionados, las guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, y tenemos un concepto que se llama prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? No es otra cosa más que la prima de siniestralidad con la que está obligado a pagar el patrón las cuotas del IMSS. Obviamente, entre más riesgoso sea el trabajo, la prima de riesgo es mayor. Por eso, inclusive, para las constructoras, que son las que más nivel de siniestros o de accidentes pueden llegar a tener, esta prima es muy elevada, ¿ok? Pero en el caso de los administrativos, pues obviamente es relativamente baja. La mínima es de 0.5,000. Obviamente ya ahorita no empiezas con ese, empiezas con un 0.54335. Y si en el año no tuviste ningún accidente, pues obviamente te va a ir, te va a ir disminuyendo gradualmente. De hecho, se tiene que presentar un reporte para ver si tu prima de riesgo cambió de un año contra otro. Ese se presenta en el mes de febrero, pero reitero, es un tema netamente para determinar esta prima de riesgo. No me quiero meter mucho a tema. Ahorita les comentaba yo que había unos porcentajes que le correspondían al patrón y unos porcentajes que le correspondían al empleado. Por ejemplo, la cuota fija adicional por la diferencia entre el salario base de cotización y hasta 3 veces lo que viene siendo el valor de la UMA es un 1.10 para el patrón y un 0.40 para el empleado. El total nos da un total de 1.5, ¿ok? ¿Cómo sacamos esa cuota fija adicional? No es otra cosa más que multiplicar los días. Por ejemplo, vamos a suponer que la persona empezó a trabajar el 1 de, no sé, de abril. Y esa persona, ¿qué tenemos que hacer para sacar la cuota fija? Esta cuota fija, si se fijan, es bien sencilla. Perdónenme. En el caso de la cuota fija, que son hasta 3 veces la UMA, se saca multiplicando el porcentaje, que es 20.40 por la UMA, en este caso es 108.57 para el 2024, por los días, por el salario diario, y eso nos da nuestra cuota fija. Esto es 100% para lo que viene siendo el patrón. Después tenemos ahora sí el excedente, aquí que es el excedente entre la cuota fija y 3 veces esta cantidad. Aquí formulamos los 30 días por el salario mínimo, por el porcentaje que le corresponde al patrón por la UMA, y nos da lo que le corresponde al patrón, que en este caso son 13.71 pesos. En el caso es obviamente para este salario, ¿verdad? Y luego tenemos el excedente que le corresponde al obrero o al empleado. A diferencia de este, que se multiplica por el 1.10, nosotros nada más lo vamos a multiplicar por el 0.40 para que nos dé la parte que a nosotros nos corresponde, que es 4.99. Después tenemos prestaciones en dinero. Ahí le corresponde un 0.70 al patrón y un 0.25 al empleado, dándonos un total de 0.95. Si se fijan aquí, se multiplica el 0.70 por los 30 días, por el salario, y nos va a dar nuestras prestaciones en dinero. Es el mismo caso, solo que ahora lo vamos a multiplicar por el 0.25 y es la parte que le corresponde al empleado. Los gastos médicos pensionados es un 1.05 para el patrón, que es esta cantidad, y un 0.375 para el empleado, dándonos un total de 1.425. Son 115.69 y 41.32 para lo que viene siendo el obrero.
El riesgo de trabajo se multiplica la prima por los días, por el salario diario y nos da nuestro RT. Invalidez y vida es un 1.75 para el patrón y un 0.625 para el empleado. Las guarderías y prestaciones sociales, que es esta cantidad, esta parte que viene aquí, es un 1% para para el patrón y es un 0% para el empleado. Por eso aquí nada más se calcula sobre el patrón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Al final sacamos el total de lo que le corresponde al patrón y el total de lo que le corresponde al empleado, ¿ok? Por un mes. Vamos a seguir el ejemplo de un mes. ¿Qué es lo que pasa? Que el patrón al IMSS le tiene que pagar 1,376.54 por concepto de primas de seguro social de esta persona por un mes. Pero, obviamente, él va a pagar 1,376, pero realmente él nada más va a absorber 1,233.84. ¿Por qué? Porque esos 142.71 él no los va a pagar, nos los va a retener a nosotros a través de nuestro recibo de nómina, que es esta cantidad. Estos 142.71 es lo que nos retienen a nosotros en nuestro recibo. Obviamente, si aquí yo me traigo esta fórmula, IMSS empleado, ahorita vamos a poner el ejemplo del SAR, más que no lo quiero todavía ejemplificar. Vamos a suponer que no existiera este. ¿Cuánto voy a recibir líquidamente? 1086 menos este también quita. Son los 8,943.86 pesos. ¿Ok? Eso es lo que nos correspondería por cuotas de seguridad social. Por eso aquí dice cuánto es del IMSS empleado, 142.71, pero aquí nomás estoy considerando lo que es mensual. Aquí le voy a sumar también la parte bimestral, que es ahorita se las voy a explicar también, nada más para que ya quede formulada. ¿Ok? Si yo me la traigo ahora sí de acá, me da los 8,819.91. ¿Qué significa? Que por un mes, por 10,500 pesos que yo recibí en el mes, me retuvieron un ICR que el patrón va a pagarle a la Secretaría de Hacienda a través de la declaración mensual y me retuvieron 266.65 pesos por concepto de seguridad social y cesantía y edad avanzada. Ahorita vamos a ver la otra parte. Esto es el recibo de nómina. Obviamente aquí dice fulano de tal, con su CURP, con su RFC, con su timbre, cuántos años tiene trabajando en la empresa, etcétera, etcétera. Pero esto es el recibo de nómina. Déjenme ahora explicarle la parte bimestral. Así como existe cuota de seguridad social, también existen otros rubros como es el retiro, que es un 2%, 100% para el patrón. Este es el retiro, esto es lo que nos aportan a la Afore, es lo que nos aportan el 2% mensual. La cesantía y edad avanzada y vejez es un 4.353 para el patrón y un 1.125 para el empleado, que es lo que nos da 5.468. Aquí lo marqué en rojo porque para este año ya cambiaron las cifras, pero para este ejemplo es esta cantidad. Y el Infonavit, que ese le corresponde 100% al patrón. Entonces, ¿cómo sacamos la parte del retiro? Pues la parte del retiro no tiene ciencia, es el 2%. Aquí no nos retienen a nosotros nada de retiro porque eso le corresponde 100% al patrón. Pero en cesantía y edad avanzada no es otra cosa más que multiplicar los días por el salario diario integrado, por el porcentaje que corresponda. Eso le corresponde al patrón, que es un 4.353, y obreros son 1.25, que son los 123.95 que vienen aquí en el cálculo. Por eso pusimos del IMSS 142.71 y del retiro, o más bien dicho, aquí más que SAR es cesantía edad avanzada 123.95, y con eso ya tenemos lo que viene siendo nuestras retenciones. Obviamente también hay que hacer un asiento contable en el cual tenemos que hacer una provisión cargándole al gasto esta cantidad, que son los 1,233.84 que le corresponden exclusivamente al patrón, y luego le tenemos que hacer un abono a la cuenta de la retención, y cuando paguemos, pues obviamente vamos a provisionar y vamos a pagar estos 1,376.54 más la cantidad bimestral. Aquí si se fijan,
no puse, aquí viene lo que viene siendo la parte de lo que viene siendo el Infonavit. El Infonavit no tiene ciencia, el Infonavit no es otra cosa más que el 5% de lo que marca la ley del Instituto para el Desarrollo de la Vivienda, pero ese no nos descuentan a nosotros nada porque ese también le corresponde 100% al patrón. Ojo, si hubiera una retención, si ya tenemos una retención por concepto de que ya tengamos un crédito, pues aquí hay que ponerla, ¿va? Si dijeran, oye, pues sabes qué, yo te retuve 2,000 pesos de tu casa, pues obviamente que hay que poner retención de Infonavit, ¿va? Y le vamos a poner los 2,000 pesos y aquí va a disminuir, son 6,819, que es esta misma cantidad. Aquí también es bien importante comentarle que el IMSS se paga de manera mensual. Lo de enero se paga en febrero del día 17, pero únicamente se paga esta parte, estas cuotas de seguridad social. ¿Ok? En enero se paga febrero y luego febrero se paga en marzo, pero en marzo vamos a pagar lo de febrero de estas cuotas, pero vamos a pagar lo de enero y febrero de estas cuotas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que un mes vamos a pagar únicamente el mes que corresponda y otro mes vamos a pagar el mes que corresponda más el bimestre de estos conceptos de retiro, perdón, cesantía en edad avanzada y vejez e Infonavit. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues sí es bastante la carga tributaria que pueden llegar a tener los trabajadores, tanto los trabajadores como los empleadores, y que obviamente todo este tipo de movimientos se tienen que ver reflejados en la contabilidad con los asientos de diario correspondiente. Y ya por último, tenemos el caso del 3% sobre nómina. Si seguimos ese patrón, ¿qué nos dice aquí la literatura que vimos en la diapositiva? Que estamos obligados los empleadores a pagarle un 3% al gobierno del Estado de Nuevo León. Vamos a suponer que esta persona fue el único empleado que tuvimos y en el mes le pagamos 10,500 en el mes de febrero. Esos 10,500 pesos yo estoy obligado a pagarle un 3% por todos los pagos que ha hecho en especie, efectivo o remuneraciones al personal. ¿Qué significa? Que si yo pagué 10,500 multiplicado por un 3, significa que yo le debo de estar pagando 315 pesos al gobierno o a la tesorería del gobierno del Estado de Nuevo León a través de la página. ¿Y qué asiento contable se hace? Se carga la cuenta de gastos, suponiendo que fuera de administración, 3% sobre nómina. Si lo queremos ver como provisión, los 315, y luego le hago un abono a la cuenta que diga pasivo, cuentas de pasivo, porque son acreedoras, con impuestos por pagar, a la cuenta de 3% sobre nómina. Y ahí, al cierre del ejercicio, yo ya tengo, ahora sí que provisionado mi gasto, que me afecte mis resultados en mis gastos y que al final o al corte del mes, que se quede registrado que yo debo esos 315 pesos. El mes entrante, cancelo la cuenta en el mes de marzo, cargándole los 315 y dándole la salida a la cuenta de bancos por los 315 cuando efectúe el pago. ¿Ok? Así es como se contabiliza el 3% sobre nómina. El mismo caso de seguro social, obviamente con un poquito más de cuentas, pero estas son las cargas tributarias que tienen tanto empleados como patrones. Y como manera de resumen, tenemos que en el caso del ICR le corresponde 100% al trabajador, en el caso de las cuotas de seguridad social, unos le corresponden al trabajador y otros al patrón, y en el caso del 3% sobre nómina le corresponde 100% al patrón. ¿Ok? No sé si alguien tenga algún comentario de lo que vimos el día de hoy, para con toda confianza me lo hagan saber y no nos quedemos con alguna duda. ¿Algún comentario, alguna duda de este capítulo número 22? Gracias, Edgar, muy amable. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Con toda confianza háganla, ¿eh? No hay preguntas menos importantes que otras. No, bueno, muchas gracias, Ileana.
Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho su tiempo a ustedes que se conectaron. Por respeto a los que siempre se conectan en tiempo y forma, pues tenemos que empezar a las 8. Aparte era un tema un poquito extenso. Sí, todo lo demás viene en el libro. Yo lo que les recomiendo es que yo siempre les he dicho que pongamos un poquito más de atención a la sesión. Sí, menos lo del día 17. Todo lo demás viene en el libro, pero a final de cuentas es importante que se lleven los conceptos y ya después ahora sí podemos ver lo del libro. Realmente me interesa más que se queden con el conocimiento del por qué vienen las cosas, obviamente sin desentender la tarea, ¿va? Pero sí, respecto a lo que comenta Enrique, todo viene a excepción de lo del día 17. Ok, está bien, sin ningún problema lo puedes hacer, no pasa nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, bueno, si ya no hay ninguna pregunta, ningún comentario, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Y les encargo mucha tarea para el próximo domingo, que es 10 de, si mal no recuerdo, es 10 de marzo. Y nos veríamos el próximo martes 12 de marzo para continuar con el curso, donde veríamos el capítulo número 1 y capítulo número 2 del segundo, del libro, mi segundo curso de contabilidad. Les agradezco mucho, espero la clase haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana.